Cuando descubrimos a Jesús, cuando se hace presente en nuestras vidas y descubrimos las grandes maravillas de su iglesia, llega un momento en el que queremos vivirlo todo. Queremos que no se nos escape nada de todo lo que tiene nuestra iglesia, todas las actividades, todos los milagros que en ella se dan cada día. Descubrimos que la misa ahora ya tiene importancia, que el comulgar tiene una dimensión diferente. Descubrimos en la confesión aquella sensación de tranquilidad, de pureza, y encontramos ahora sí en una oración al Espíritu Santo un ánimo, una entereza que antes no sentíamos. Y descubrimos que ahora pues las cosas de Dios son más sencillas de entender, y decimos, ¿cómo no se me había ocurrido antes esto? Pues si no estaba tan complicado, no estaba tan difícil. Todos los que son los misterios de la iglesia, algunos empiezan a desvelarse, empiezan a ya no ser tan misteriosos, y los que siguen siendo misterio pasan a ser irrelevantes. Decimos, y esto, pues, bueno, puedo vivir sin entenderlo, y esto otro, no tiene importancia si lo entiendo o no lo entiendo. Incluso se nos hace sencillo ahora pues convivir con personas con las que antes no nos gustaba tanto convivir, porque pues nos hablaban de Dios, nos hablaban de la iglesia, nos hablaban de la Biblia, y nos incomodaba que nos hablaran de todo eso. Nos invitaban a eventos católicos y nosotros, por cara más de desagrado que les poníamos, ellos siempre nos seguían insistiendo. Pero resulta que vamos a un retiro y algo sucede en nuestro corazón y somos otros. Nos acontece algo dentro de una necesidad. Estábamos en una necesidad muy grande y Dios se hizo el encontradizo en esa necesidad. Lo encontré y me di cuenta de que Él me libró de aquella situación, pero que ahora ya no me quiere soltar. Ahora quiere que yo ya me conserve con Él, y yo ya quiero. Algo pasó dentro de mí. Quizá alguien hizo oración por mí y sentí un descanso, sentí una paz, y sentí literalmente que Dios me hablaba, que Jesús me hablaba, y efectivamente pude sentir por primera vez cómo Jesús me permitía que recostara mi cabeza sobre su regazo y descansara, y sentí por primera vez descanso de mi alma, de mi corazón, de mi cuerpo. Y aun que la necesidad no pasaba, aun que la necesidad todavía existía, todavía aquel problema económico lo tenía, todavía aquella enfermedad la tenía, todavía aquella situación familiar tan complicada todavía existía, aquella ruptura matrimonial todavía estaba ahí. Pues a partir de ese día en el que yo me recosté en su regazo por primera vez, y que Él me dijo, calma, tranquilo, tranquila, a partir de hoy yo voy a solucionar todo esto. Y a partir de ese día todo empezó a cambiar, y desde entonces ya no nos queremos soltar de Jesús, ni de Dios, ni de su iglesia, ni de nada de lo que tenga que ver con Él. Y ahora todo nos gusta. Ahora nos gusta la misa, nos gusta ir a confesarnos, nos gusta participar, porque ya también ahora somos catequistas, o ya somos lectores, o estamos en un coro, o estamos en un grupo, una comunidad. Cuando ese cambio llega a nuestra vida, cuando tenemos ese encuentro con Jesús y con Dios, y queremos vivirlo todo, y algo pasa, que nos invitan a un grupo, y vamos al grupo, y nos invitan a otro, y vamos a otro, y nos invitan a adoración nocturna, y queremos estar en adoración nocturna, y queremos estar en un coro, y queremos leer,
y queremos estar en misiones y queremos hacer todo. Y ahí andamos bien felices en comunidades, en grupos, en ministerios. Y hay un congreso y vamos, y hay un retiro y vamos, y hay un concierto y vamos. Nos convertimos en el ajonjolí de todos los moles de la iglesia. Cuando se dice acá en México que alguien es ajonjolí de todos los moles, tendríamos que explicar, y entramos a un terreno que a mí me gusta mucho. Soy hombre y hablamos de comida. En mole, en México es un platillo, es de pollo y tiene ahí un preparado que se hace con cacahuate, con chocolate, con chile, y al pollo se cocina, se le pone ese preparado, disculpen si no digo el nombre correcto, que es un jarabe, no sé cómo poderle decir, pero se baña aquel mole, aquel pollo se baña en aquel preparado, que es lo que le da la diferencia, es ese preparado, y se le ponen algunas cosas ya al final, ya como toque final, y uno de esos toques finales es el ajonjolí. Esas semillitas se le ponen arriba así espolvoreados, así, un toque de ajonjolí, y ya con eso queda listo el mole. Obviamente el preparado, el guiso es lo más importante, y el ajonjolí pues es el toque final, incluso hasta para que se vea bonito. Pues entonces cuando se dice que alguien es el ajonjolí de todos los moles, quiere decir que anda en todos lados, que anda en todo, que no se le va nada. Y cuando nosotros estamos en esa efervescencia, en esa nube de haber descubierto la iglesia de Jesús, y nos damos cuenta de que la misa no era lo único en lo que yo podía participar como católico, hay un montón de talleres y de cursos, descubrimos todo eso, y nos gusta tanto y estamos con nuestro corazón tan dispuesto que empezamos a participar en todo, nos convertimos en ese ajonjolí de todos los moles y andamos en todas partes. Cuando sucede esto, hay una alegoría que se hace para explicar algo que luego sucede. Y es que luego, porque como andamos en tantas actividades, en tantas cosas, en tantos eventos, pues empezamos a descuidar a nuestra familia. Si estamos casados, empezamos a descuidar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Y pues también empezamos a pedir muchos permisos en el trabajo. A veces quizá no rendimos en el trabajo porque pues llegamos cansados, porque pues estamos en una actividad y estábamos en ella y llegamos cansados al trabajo y empezamos a rendir menos. O quizá el evento está en puerta, el evento apenas se va a realizar y estamos con nuestra mente volando hacia allá, hacia ese evento que viene, y pues también descuidamos un poquito el trabajo. Y empiezan a suceder ciertas cosas porque también nuestro cuerpo se empieza a cansar, empezamos a sentir cansancio. Y ese cansancio más adelante, pues con el paso de los días, de las actividades, del dormir poco, del descansar poco, del orar menos, porque quizá pues sí, en algunas actividades sí se ora, pero quizá nuestra oración, aquella oración íntima que teníamos con Dios, con Jesús, pues ahora como ya andamos en otras actividades, pues compensa, decimos, pues como ya ando haciendo esto y esto, ya soy catequista, ya soy evangelizador, ya tengo ministerios, entonces pues empezamos a decir, pues eso que me valga por la oración, y empezamos a orar menos. Ese momento íntimo, ese momento de tranquilidad, pues empieza a ser más corto o más breve, o deja de existir, porque como de cualquier forma ya estamos haciendo muchas otras cosas para Dios, entonces Él está conforme, está contento. Así pensamos nosotros. Y empieza a suceder eso, y más adelante empezamos a descubrir pues que la gente no es tan agradable como nosotros creíamos, que en los ambientes de la iglesia pues sucede algo que nosotros pensábamos que no iba a suceder, y era el hecho de que pues hay gente que
pues no es tan agradable, no tiene una forma de ser tan cristiana como nosotros creemos que un cristiano debe ser. Y empieza a cansarnos un poquito la gente de alguna de las actividades. Y entre que si me canso, que si empiezo a tener problemas en la casa, que porque me empiezan a decir que por qué tanto en la iglesia, que mejor cuide estas cosas, o que cuide más las cosas de la casa, de la familia, de los hijos, o económicamente también estamos disponiendo de mucho dinero para las actividades de la iglesia. Y pues también empezamos a darnos cuenta de que el dinero nos empieza a faltar para otras cosas. Y empezamos así como a fastidiarnos, empezamos a cansarnos, ya no solo físicamente, sino también mentalmente. Y ya pues nuestro afán, nuestra intención ya empieza a sufrir cambios. Empezamos a tener incluso a veces hasta discusiones con las personas. Cambian al nuevo jefe al nuevo coordinador de comunidad o de ministerio, o cambian al párroco, y el párroco es diferente a mi párroco que yo tanto quería, que tanto amaba, y que con tanto amor yo participaba, y lo que él pidiera yo estaba ahí pendiente. Y el nuevo párroco pues como que es diferente, como que ya incluso nos empiezan a dar ganas de irnos a buscar a nuestro párroco anterior hasta allá del otro lado de la ciudad donde está. Mejor allá vamos, y lo hacemos de hecho por un tiempo, pero eso también nos cansa. Y así empezamos. Y llega un momento en el que ese cansancio ya no es solo físico ni mental, sino que llega al espíritu. Y decimos, ya me cansé, ya me cansé, son demasiadas cosas, ya no las disfruto, ya no me gustan, estoy cansado. Y pues decidimos que ya no queremos participar en nada, que nos vamos a tomar unas vacaciones, un año de vacaciones. Y luego ese año puede ser que se convierta en 2, en 3, en 4, en 5, en 10, y en algún momento de nuestra vida platicamos con alguien que es catequista y le decimos, yo fui catequista hace muchos años, pero ya no. Y nos topamos con alguien que está en un coro, yo también estuve en un coro, pero ya no. Hace muchos años, cuando estaba joven, cuando tenía tiempo. Y oye, vamos a un congreso, no, ya fui a muchos. Y que vamos a un concierto, no, yo ya fui a muchos, yo ya anduve en todo eso, y ya lo dejé, ya hace muchos años, antes de que tuviera mis hijos. Cuando tenía oportunidad lo hice, pero ahorita ya no tengo oportunidad, ni tiempo, ni ganas. Hay una forma de entender esto de una manera muy, muy visual, y que tiene que ver con lo espiritual, y aunque es un tanto graciosa, pues no deja de ser seria y no deja de ser cierto hasta cierto punto, porque tiene un cómplice. El personaje del que hablo y que va a intervenir en esta historia, esta alegoría que voy a usar para explicar esto, pues es el diablo, pero tiene un cómplice, y ese cómplice somos nosotros. Se dice, se piensa, o podemos verlo gráficamente, que cuando nosotros estábamos en ese momento en el que no hacíamos nada en la iglesia, que no conocíamos a Jesús, ni a Dios, ni sus cosas, y no apreciábamos sus maravillas, pues se dice que el diablo nos tenía puesto el freno. ¿Qué pasa con un automóvil cuando tiene puesto el freno? Pues aunque lo empujemos, aunque queramos que avance, pues no avanza, tiene el freno puesto. Y pues no avanza, no se mueve hacia ningún lado. Y así se dice, pues es que tenemos el freno puesto cuando invitamos a alguien a la iglesia y no va a nada. Oye, ¿no vas a misa? No. Oye, ¿no vas a esto? No. ¿Y no participas de esto? No. ¿No haces oración? No. Nada. Para ningún lado. No se mueve para ningún lado. Tiene el freno puesto. Y se dice pues que es el diablo, pero yo dije, el diablo en estas situaciones tiene un cómplice. Y el cómplice somos nosotros. El diablo nos tiene el freno puesto y nosotros fingimos demencia. ¿Por qué? Porque preferimos ver la televisión, preferimos ir a otras actividades, tener otro tipo de amigos.
no comprometernos a orar, a ir a esto, cosas de la iglesia de Dios, de leer la Biblia, leer la Biblia. No queremos nada de eso, tenemos el freno puesto. El diablo nos tiene el freno puesto para que no hagamos nada y no nos acerquemos en absoluto ni a Dios ni a sus cosas, pero nosotros somos sus cómplices, nosotros lo permitimos, porque creemos que nos conviene y así lo hacemos. Le permitimos que nos tenga el freno puesto. Luego se dice que cuando alguien descubre a Jesús, descubre a Dios, y descubre todas esas maravillas que tiene la Iglesia Católica tiene todo, tiene todo. No hay ninguna iglesia de ninguna denominación cristiana que tenga todo lo que tiene la Iglesia, la Iglesia Católica, porque unas van a tener una cosa, otras van a tener otra, otras otra, pero la Iglesia Católica tiene todo. Y me pueden mencionar, pero es que en esta iglesia el Espíritu Santo se manifiesta de esta forma y así, y la gente es muy alegre y muy movida. También eso se da en la iglesia. Es que acá hay sanaciones y hay conversiones así inmediatas por una oración que se hace. También en la Iglesia Católica sucede. Y si nos vamos al otro extremo, dicen, es que en esta iglesia son muy escépticos, son muy espirituales. También en la Iglesia Católica hay corrientes, hay agrupaciones o hay incluso monasterios en donde también se da eso, ese recogimiento, esa contemplatividad de Dios, ese retiro en Dios también se da. Entonces la Iglesia Católica tiene todo y se entiende entonces que cuando un católico descubre su iglesia, pues dice, wow, qué maravilla, cuántas cosas a mi disposición, y se convierte en el ajonjolí de todos los moles, y entonces anda bien cansado, bien apurado, con su agenda llena, y es cuando le decimos a alguien, oye, ¿podrías tal día venir a hacer esto? A ver, déjame reviso la agenda, porque tengo junta de consejo acá, tengo junta con esto, y luego tengo rezo del rosario, no, fíjate que no tengo tiempo. Ya no tiene tiempo para Dios, porque ya no tiene tiempo para una actividad más de Dios, porque ya Dios lo tiene ocupado en todas otras sus actividades que también son de Él, ya con la agenda llena de actividades de Dios, y cuando llega una más, pues ya no tenemos tiempo para Dios, porque Dios nos lo quitó. Nos está ocupando todo nuestro tiempo. Incluso Dios también de repente ocupa pues el tiempo de nuestra familia, y ocupa el tiempo de nuestra diversión, y ocupa el tiempo de nuestro trabajo, y ocupa el tiempo de nuestro estudio. Entonces, como Dios ocupa todo nuestro tiempo, pues ya no tenemos tiempo para Dios, ni para nada. Y entonces ahí se dice que el diablo nos pone el acelerador. Como ya nos quitamos el freno, o Dios nos lo quitó, nos ayudó, nos quitó aquel freno que el diablo nos tenía, y entonces ahora el diablo dice, bueno, ya no está el freno, entonces el acelerador, y empezamos a participar en esto, y empezamos a participar en aquello, y nos comprometemos para esto, y andamos en todas las kermés, en todas las actividades, en todo andamos. ¿Por qué creen que hace eso el diablo? Para que nos cansemos, para que nos fastidiemos, para que llegue ese momento que tarde o temprano llega, en que el activismo nos lleva al cansancio, al fastidio, y empezamos a sentir una sensación un tanto contradictoria, porque lo que en un principio nos llenaba de satisfacción, nos hacía sentir plenos y llenos cerca de Dios, se convierte en algo que ahora sentimos que nos está alejando de Dios, y no solo de Dios, sino de muchas otras actividades que también son nuestra responsabilidad, como la familia, el trabajo, el estudio. Y llegamos a tener momentos en que tenemos que decidir si hacemos algo de Dios o hacemos algo del mundo, y decimos, no, es que las cosas de Dios son más importantes, pero esto me va a meter en problemas. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué Dios está permitiendo esto? ¿Por qué Dios está permitiendo que esté a punto de perder mi trabajo, tenga tantos problemas con mi esposa? ¿Cómo es que mi esposa no puede entender? ¿Cómo es que mi esposo no puede entender que ando en las cosas de Dios? ¿Por qué no me dice, ve, si no, ve, todas las horas que necesites, todos los días que necesites, ve, hazlo? Yo no quiero.
yo no puedo, pero hazlo tú. O sea, ¿cómo es que no entienden todo eso? Y entonces llegamos al cansancio, al fastidio, a tal punto que decimos, ya no voy a hacer nada más. Y nos tomamos esas vacaciones, decimos, oficialmente considero que estoy de vacaciones de mis actividades, porque ya no entendí qué pasó, ya no las disfruto, ya no me llenan, me están metiendo en muchos problemas, y entonces me voy a tomar unas vacaciones de 1 año para descansar, para reconsiderar lo que estoy haciendo y para entonces ahora sí decidir qué es lo que quiero hacer y qué es lo que no, y una nueva forma de hacerlo. ¿Y qué sucede cuando nos tomamos ese año de vacaciones? Al día siguiente que nos declaramos y que empezamos a decir, ya, fíjense que ya no voy a poder venir a la comunidad, fíjense que ya no voy a poder estar en el ministerio, ya no voy a ir a congresos, ya no voy a ir a conciertos, porque tengo que recuperar esto que perdí, que descuidé, y entonces ya no. Cuando nos deshacemos de la última responsabilidad que teníamos, del último compromiso en la iglesia con el que nos habíamos comprometido, valga la redundancia, en ese momento, ¿qué creen que hace el diablo? Nos vuelve a poner el freno. Nos vuelve a poner el freno. ¿Y qué hacíamos cuando teníamos el freno antes de ser ajonjolí de todos los moles? No hacíamos nada. Y entonces ahí estamos otra vez como al principio, sin hacer nada. ¿Y qué pasa con ese año de vacaciones? Pasa 1 año, pasan 2, pasan 3, pasan 10, pasan 15, 20 o más, y nosotros seguimos de vacaciones. Y el diablo se salió con la suya, con nuestra complicidad, y estamos de nuevo con el freno puesto. Hay algo que sucede también cuando andamos, que somos el ajonjolí de todos los moles, y es que queremos que todos anden igual que nosotros, y se nos olvida que cuando nosotros no andábamos en las cosas de Dios, cuando teníamos el freno puesto, nosotros nadie nos movía, nadie pudo movernos, hasta que tuvimos aquel encuentro espiritual, aquel encuentro que sí vino a remover todo dentro de nosotros. Fue cuando nos empezamos a mover, pero antes no, y no lo entendemos, y esa es una también de las causas de muchos problemas que luego se ocasionan cuando nosotros queremos que se muevan como nosotros no nos movimos, y no les tenemos tanta paciencia, y nos molestamos, incluso perdemos amistades o relaciones familiares, incluso muy cercanas, como los hijos o los esposos. El esposo y la esposa se enfrían porque nosotros queremos, como nosotros ya vivimos eso y nos sentimos tan contentos, queremos que ellos también lo vivan, queremos que también ellos sean felices, que también se den cuenta del poder de la oración, de la felicidad que es estar cerca de Dios y sentir la presencia del Espíritu Santo todos los días, y queremos que todos lo vivan, y estamos ahí a todos, y empezamos como aquellos que a nosotros antes venían y no nos dejaban en paz, y eso también ocasiona problemas. El freno o el acelerador, esas son las armas del diablo para tenernos lejos de la iglesia o para luego cansarnos de la iglesia. Ahora ya lo sabemos, ya vamos a tener forma de defendernos, porque como dije, sí, es una táctica del diablo, pero que no puede realizar si nosotros no se lo permitimos. Amén. Que así sea con el favor de Dios. Bendiciones.